Esperando nuestra Pascua. Hoy día estamos, si no me falla nuestra cuenta, en el día número 5 de nuestra serie de devocionales. Y como usted ve al frente ahí en su pantalla, hoy día vamos a reflexionar y a meditar sobre la levadura. Y eso es lo que usted está viendo al frente ahí en su pantalla. Es la levadura. Probablemente para una gran mayoría de jóvenes esa imagen o este concepto no significa mucho más que la palabra levadura, que alguna vez habrán visto algún sobrecito de estos polvos ahí en el supermercado. Pero como puede ver, en ese frasco hay levadura propiamente tal fermentando. Em, ¿Quién de ustedes, y probablemente los de nuestra generación hacia arriba, les quiero hacer la pregunta, ¿quién tiene en su memoria las manos de una madre o de una abuelita haciendo el pan y amasando este pan en casa? ¿Cuántos de nosotros no crecimos quizás cada tarde o cada tarde por medio, mirar a nuestra abnegada madre haciendo y preparando el pan con sus propias manos? Yo tengo el privilegio de tener esos recuerdos. Mi mamá, la hermana Isabel, que la mayoría conoce, cuando éramos pequeños, con mi hermano y con mis hermanos, veíamos ahí a nuestra mamá preparar la harina, la levadura, eh, el uslero, amasar, preparar, aplanar la masa. Y quizás uno de los recuerdos que viene a mi mente de ese proceso era cuando ella dejaba reposar la masa y milagrosamente esta masa comenzaba a crecer. Yo no entendía el concepto de leudar o fermentar, yo solamente veía a esa masa pequeña comenzar a crecer, a inflarse, y algunas veces, con un poco de humor, mi papá comenzaba a aplastar esa masa y emitía unos sonidos extraños y que nos causaban la risa a mí y a mis hermanos. Bueno, ese proceso milagroso que muchos niños y niñas contemplaron ahí en la cocina de su casa es el efecto de la levadura. Esta, este hongo, como se define en algunos diccionarios, este hongo unicelular que se alimenta de azúcares y compuestos hidrogenados a través de las enzimas, pero que probablemente este significado no nos va a decir mucho. Pero todos conocemos la levadura como estas bacterias que no solamente en la masa del pan, sino también en algunos bebestibles, tiene el propósito de fermentar las sustancias con las cuales se une. Algunos que conocen también de nuestra década y mayores, también recuerdan lo que producían estos hongos o estas bacterias, este tipo de levadura en la leche de pajaritos o el kefir, que también al introducir esta sustancia, estos hongos en la leche, la hace fermentar, la hace crecer. Bueno, ¿qué tiene que ver este bichito, este microorganismo pequeño, este hongo? ¿Qué tiene que ver la levadura con nuestro tiempo de Pascua, con nuestro tiempo de reflexión respecto a la Pascua? Les quiero invitar, como dice ahí en la pantalla, Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Este fue el primer pasaje que leímos al inicio de estos devocionales, cuando meditamos sobre la víctima de la Pascua. Y ahí en la lectura que hicimos el primer día sobre la víctima de la Pascua en Éxodo capítulo 12, hubo un párrafo, un par de versículos que no leímos a propósito, precisamente para leerlos en el día de hoy. Así que si usted tiene la Biblia ahí cerca, le invito a que la pueda abrir en Éxodo capítulo 12 y si no, bueno, le ruego que escuche con atención.
Y ahí vamos a darnos cuenta qué tiene que ver la levadura con esperando nuestra Pascua. Éxodo capítulo 12 y vamos a centrarnos ahí en los versos 14 al 20. Versos 14 al 20. Y antes de comenzar a leer, quiero saludar a algunos de los que están ahí escuchando. A veces estoy tan concentrado que solamente aprieto el botoncito de saludar, pero yo creo que es bueno ahí saludar a los hermanos y hermanas que están unidos. Primero, quiero saludar a mi hermana Alicia Gutiérrez, que ella no está conectada a la página, sino aquí en el teléfono. Ella durante 30 minutos tiene su teléfono abierto, así que hermana Alicia, la saludo. Está ahí también Marlit, Susana, Scarlett, Manuel Alarcón, María Soledad, Franci, Lorena, Cristian, Bascuñán, Hugo Enrique Vega López y también Moisés. Así que todos ustedes que están ahí escuchando, bienvenidos y les saludo. Volvamos ahora a nuestro texto para reflexionar y meditar. Éxodo capítulo 12, versículos 14 al 20. Dice así la palabra de Dios. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones o descendencias, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Y qué día será por memoria y qué día debía celebrarse como fiesta solemne? Ya lo vimos nuestro primer día de devocional, es la Pascua. Esa noche en la cual Dios iba a juzgar a Egipto arrebatando la vida de los primogénitos. Y esa noche donde Dios iba a pasar por alto los hogares israelitas que tuviesen la sangre del cordero en el dintel de la puerta, en los marcos, bueno, ese día debía convertirse en un día de fiesta una vez al año durante toda la vida de Israel. Ese día debía ser una fiesta para recordar y para celebrar. Ese día y ese mes iba a ser el primer mes del año para los israelitas. Ahora, no solamente durante esa fiesta de la Pascua, como dicen los primeros versículos de este capítulo, debía tomarse un cordero, sacrificarlo, comer su carne asada, comer vegetales o verduras amargas, sino que además debían comer panes sin levadura. Y esto lo explica del versículo 15 al 20. Dice así: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado o fermentado desde el primer día hasta el séptimo será cortado o será expulsado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis otra santa convocación o una fiesta, o esto significa un llamado para que el pueblo se reúna. Ninguna obra o ningún trabajo se hará en estos días, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, ya sea el cordero, las verduras y los panes sin levadura. Verso 17. ¿Qué debían hacer los israelitas? Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes o vuestras gentes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones o descendencias por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. ¿Desde qué días? Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días, y mire, aquí está la clave, por 7 días, por esta semana, no se hallará, no se encontrará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado o fermentado, así el extranjero
como el natural del país, es decir, el israelita, será cortado o expulsado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada o fermentada comeréis. Y aquí está el mandato. Márquelo ahí en su Biblia. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones o casas o tiendas comeréis panes sin levadura. Voy a resumir entonces lo que nos está diciendo Dios en este capítulo 12 para Israel. Ellos debían celebrar esta fiesta en este primer mes del año para ellos. En el día 14 ellos debían sacrificar este cordero pascual y comerlo y prepararlo de la manera que él está instituyendo acá y en otros capítulos posteriores. Al día siguiente o al mismo día en la tarde y durante los otros 7 días, ellos debían celebrar esta fiesta de los panes sin levadura. Ese era el nombre de esta semana de fiesta y de convocación. ¿Y qué debían hacer durante esos 7 días? Comer panes sin levadura. Ahora, surge la pregunta lógica. ¿Tenía problemas Dios con el pan hecho con levadura? ¿Dios tenía algún problema con el pan hecho con levadura? Y la respuesta es no. Dios no tenía problemas con que la levadura hiciera fermentar el pan. Ellos podían comer este tipo de pan durante gran parte del año, pero Dios estaba diciendo que durante un período particular de días, en una fiesta solemne y sagrada, donde ellos debían descansar de sus trabajos, ellos debían comer especialmente durante esa semana panes amasados y hechos sin levadura, y no podían consumir durante esa semana, ni encontrarse en sus casas ninguna cosa leudada o fermentada. Ahora, dejemos que la Biblia nos explique cuál es el problema con la levadura o lo que significa la levadura. Vayamos por favor ahora al Nuevo Testamento, en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Y aquí el apóstol Pablo nos explica, nos interpreta el propósito de esta fiesta o lo que simbolizaba la levadura para la persona de Dios y debía significar también para su pueblo, tanto Israel en el antiguo pacto como la iglesia en el nuevo pacto. Y así dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 6. Dice el apóstol Pablo, no es buena vuestra jactancia. No es buena vuestra jactancia. ¿A qué se refiere Pablo? En este capítulo 5, el apóstol Pablo está juzgando, está condenando y llamando la atención a la iglesia en Corinto porque ellos estaban siendo tolerantes con un caso de inmoralidad, con un caso de adulterio entre miembros de su iglesia. Eso usted puede leerlo con calma en el versículo 1 al verso 5. Había un hombre o un joven que estaba adulterando o fornicando con su madrastra, con la esposa de su padre. Y esto era un caso de inmoralidad extrema para Dios y por supuesto para el apóstol Pablo. ¿Y qué sucedía con esta iglesia? Lo estaba tolerando este pecado y se jactaban, se enorgullecían de su tolerancia hacia esta pareja o hacia este pecado. Y por eso Pablo les dice, no es buena vuestra jactancia. Y les pregunta, ¿no saben ustedes que un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa? Entonces aquí entendemos que Pablo está haciendo la analogía entre este pecado de inmoralidad con la levadura. Y les dice Pablo, un poco de inmoralidad no termina fermentando, haciendo crecer toda la masa o finalmente no va a llevar la inmoralidad a toda la iglesia.
¿A todo el cuerpo? Eso pregunta el apóstol Pablo. Y nos dice en el verso 7, que es nuestro versículo clave para esta espera de la Pascua. Dice, límpiense. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, verso 8, celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta espiritual de que Cristo ya fue sacrificado por nosotros. ¿Y cómo debemos esperar y celebrar el hecho de que Cristo es nuestro Cordero Pascual? No lo celebramos con la vieja levadura. ¿Y cuál es la levadura? La analogía del pecado, de la inmoralidad. Ni tampoco celebremos esta fiesta con la levadura de malicia y de maldad, sino ¿cómo celebramos? Con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Se da cuenta entonces que la levadura en sí mismo, el hongo, la bacteria que se utiliza para fermentar una serie de alimentos, no es realmente un problema en sí, ni es la levadura lo pecaminoso, sino que Dios escogió este elemento para significar algo para su pueblo, para ilustrarlo, para que ellos al ver cómo crecía la masa, producto de la fermentación de la levadura, así de la misma manera, esta vieja levadura, la levadura del pecado, la levadura de la maldad, de la malicia, de la inmoralidad, si permitíamos eso en el cuerpo de Cristo, en la iglesia o en el pueblo de Israel, finalmente iba a fermentar, corromper toda la masa del pueblo de Dios. Toda la masa, el cuerpo del pueblo de Dios. Hace unas semanas hablé de esto y hay una palabra que ilustra o le da mucho más luz al concepto de la levadura. Es influencia. Así lo dice el pastor John MacArthur. La levadura es influencia. Y este fue el gran problema del pueblo de Israel durante todo su peregrinar por el desierto en esos 40 años. Recuerde, en esa primera noche, el anticipo o la víspera de la salida de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios les dice, no solamente sacrifiquen un cordero pascual, sino además ustedes durante 7 días van a comer panes sin levadura, para ilustrarles a su pueblo de que ellos debían dejar atrás la levadura de Egipto, la levadura del mundo y del pecado. Y si usted ha leído este año la Biblia en un año o está en ese proceso, usted sabe que durante esos 40 años, ¿cuál fue la levadura del pueblo de Israel? ¿Cuál fue la influencia? Egipto. En cada crisis, en cada momento de dificultad con la que este pueblo se encontró, ya sea la falta de pan, la falta de carne, la falta de agua, la falta de sombra, la falta de vestimenta, cualquier crisis que ellos vivieron contra su liderazgo, críticas y murmuraciones, ¿qué es lo que ellos recordaban? Siempre recordaron a Egipto, lo que habían dejado en Egipto. La levadura es la influencia no de Egipto en nosotros, porque no salimos de Egipto como iglesia, salimos del mundo. Este fue el gran pecado de Israel durante casi toda su existencia como nación en la tierra prometida, hasta su juicio en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Fue la influencia, la levadura del pecado, la idolatría, la inmoralidad y luego la incredulidad del pueblo. Constantemente ellos miraron hacia atrás, añoraron esa levadura, la levadura del pecado, de la idolatría, de la inmoralidad y de la incredulidad. Y por eso Dios el Señor le dijo a su pueblo que una vez al año, durante una semana, ellos debían tener una fiesta donde debían consumir estos panes sin levadura. Probablemente algo parecido como lo que usted está viendo ahí en su pantalla. Y durante esa semana y todo el año ellos debían recordar
que la levadura del pecado, la levadura de la influencia de Egipto iba a perseguirles, a perjudicarles. Y por eso ahora el apóstol Pablo, como leímos en la primera carta a los Corintios capítulo 5, les dice, iglesia, un poco de levadura, un poco de pecado, un poco de inmoralidad va a fermentar toda vuestra iglesia. Y si queremos celebrar, como dice el verso 8, la Pascua, la fiesta, la cual es Cristo, esperamos a Cristo, celebramos a Cristo, no podemos mezclar a Cristo, a la iglesia, a la nueva masa, con la vieja levadura. No podemos mezclarla con el mundo, con lo que hemos dejado atrás. No podemos mezclar nuestra celebración diaria de Cristo con la levadura de la malicia y de la maldad. Más adelante, en la primera carta a los Corintios, ahora el capítulo 10, vuelve el apóstol Pablo a recordar los pecados del pueblo de Israel en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Y nuevamente vuelve a hacer el hincapié cómo la vida de Egipto les persiguió como la levadura y la influencia durante todo su peregrinar. Dice así el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 10. Les dice en el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Es decir, lo de Israel sucedió como ejemplo para la iglesia. Mire, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Se recuerda? A ellos les faltó el agua en el desierto y ¿qué codiciaron? Lo que habían dejado en Egipto. Les faltó el pan y ¿qué codiciaron? El pan de Egipto. Les faltó calzado. ¿Qué recordaron? Lo que dejaron atrás en Egipto. Versículo 7. No sean idólatras como algunos de ellos. Después verso 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. Versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Se da cuenta la serie de levaduras que hicieron fermentar a la nación de Israel durante toda su existencia? Mire, 7, 8, 9 y 10. Idolatría, fornicación, tentación y murmuración. Versículo 11 de Corintios 10. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, para poder prepararnos y esperar nuestra Pascua, que es Cristo, debemos reflexionar sobre la levadura que hemos dejado atrás y cómo esta levadura del mundo, de la influencia del mundo, está afectando su vida, mi vida o la vida de nuestra iglesia. Porque si vamos a esperar la Pascua, que es Cristo, y vamos a celebrar a Cristo, debemos sacar de nuestras habitaciones, de nuestras tiendas, toda levadura vieja. Así que esto nos llama a un cuestionamiento y nos prepara realmente qué tipo de levadura tenemos en nuestro hogar, en nuestra mesa, que está fermentando nuestra vida espiritual, nuestra familia y nuestra iglesia. Y déjeme decirle que no es solamente la influencia del pecado, sino la influencia de filosofías, de ideologías, de pensamientos. Así lo dice el Señor Jesucristo a sus discípulos en Mateo capítulo 16. Había una discusión entre el Señor, los discípulos y, como siempre, los fariseos, los escribas y los saduceos. Dice Mateo 16, verso 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, los discípulos del Señor. Verso 6, y Jesús les dijo, miren, guardaos, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis?
¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, dice Mateo, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, queridos hermanos, no es solamente la influencia o la levadura del pecado propiamente tal, sino de la enseñanza y de la doctrina con la cual estamos siendo bombardeados hoy día como iglesia. Todo este humanismo que está permeando y filtrando a nuestros hijos, a nuestras iglesias, a nuestros líderes. Así que también hay cierta levadura ideológica de la cual debemos limpiarnos y con la cual debemos batallar con el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que la levadura no solo simboliza el pecado que nos impide esperar a Cristo, recibir a Cristo o recordarlo como Él quiere, sino también la levadura en las palabras de Cristo representa cierta doctrina, cierta enseñanza, cierta ideología que se está introduciendo en nuestras iglesias, en nuestros hogares. Así que, queridos hermanos y hermanas, si queremos esperar nuestra Pascua, sin ninguna duda debemos reflexionar, como nos dice Moisés, como nos dice el Señor Jesucristo, como nos dice el apóstol Pablo, si queremos realmente honrar la cruz de Cristo como el símbolo de su sacrificio, si queremos honrar aquella tumba vacía como el símbolo de la victoria de Cristo, entonces debemos meditar qué levadura, qué fermentación está en nuestras vidas, porque debemos limpiarnos de esta levadura para poder esperar, para poder celebrar y hacer memoria de la Pascua, quien es el Señor Jesucristo. Bien, hermanos, hoy día estamos terminando un poquito después porque comencé después por alguna falta de tiempo y les quiero recordar y avisar que mañana domingo tenemos el desafío y les desafiamos a que como familia a las 12 podamos celebrar todas las familias de la Iglesia Bautista de Conchalí, podamos celebrar nuestros cultos familiares. Insisto, podría ser muy simple yo volver a transmitir un culto aquí online desde la comunidad del templo o de la casa, pero insistimos que ustedes han sido provistos por Dios de dones, de talentos, del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Por lo tanto, cada uno de ustedes en su hogar les llamo, les exhorto a que hagan sus cultos familiares, cortito, largo, con coritos, sin coritos, pero que gire en torno a la palabra de Dios. Va a ser de bendición para usted, para su familia. El domingo pasado tuvimos a más de 30 familias que levantaron su mano y dijeron, sí, hicimos nuestro culto familiar. Si tiene instrumentos en su casa, cante las alabanzas, los coritos. Si no tiene instrumentos, bueno, yo compartí en este grupo de Facebook varios videos con himnos cantados por nuestra propia iglesia para que usted le ponga play y pueda cantarlos junto a estos videos, ¿ya? Así que yo voy a entregar más tarde aquí mismo en el grupo la pauta y por WhatsApp también a algunos la pauta de nuestro culto. Ahora, ¿por qué? Para tener mismas oraciones, un mismo texto bíblico, porque la idea es estar unánimes, es decir, que cuando cada familia esté en su casa a las 12, piense que hay otros hermanos que estamos haciendo exactamente lo mismo. Eso es la unanimidad, ¿ya? También varios hermanos me han escrito por el tema de las ofrendas. Dijimos al principio de este proceso que durante estos cultos familiares, si usted lo desea, por lo menos para los miembros de la iglesia, es una responsabilidad, es que usted pueda hacer una ofrenda con su familia, guardar esa ofrenda para entregarla posteriormente en la congregación, o también algunos me han dicho que quieren transferir.
¿ya? Así que los que tengan este interés, hay una cuenta de la tesorería que no es una cuenta mía, ¿ya? Es administrada por nuestro tesorero, así que usted me puede escribir por WhatsApp o por un mensaje acá por interno y yo le doy los datos para que pueda transferir su ofrenda si es que no tiene la disciplina o el temple para poder guardarlo y entregarlo posteriormente. ¿Ya? Eh, También hoy día yo he pedido la oración acá en este grupo por un amigo de la familia, por un hermano en la fe, un hermano que visitó muchas veces nuestra iglesia en el pasado, que cantó alabanzas, coritos, porque él tiene una voz muy bonita, muy especial, y él compartió con muchos de la iglesia bautista de Conchalí. Él se llama Roberto Cabrera. Su esposa, la hermana Paula Díaz, ella como doctora de urgencia allá en Chillán, lamentablemente ella contrajo el COVID-19 y lamentablemente Roberto, su esposo, también. Y él, que hoy día está de cumpleaños, él está grave allá en Chillán, está en la UCI, a pesar de sus 49 años, lamentablemente esto lo tomó con mucha gravedad respiratoria. Hace poco me escribió Paula, su esposa, para decirme que hay una pequeña mejoría, pero todavía está sedado, ha estado con ventilación mecánica, no sé si es el término correcto, le quitaron la ventilación, pero él está grave. Así que sigo rogando sus oraciones por el hermano Roberto Cabrera para que él pueda ganar y su cuerpo la batalla contra este virus. Les invito a poder despedirnos en oración. Padre Celestial, Padre bendito, gracias porque hoy día tú nos permites reflexionar y estudiar tu palabra con este tema un poco extraño que es la levadura, pero que tu palabra lo menciona como una fiesta especial de los panes sin levadura. Y gracias porque el apóstol Pablo nos explicó de qué es analogía la levadura, del pecado, de la fermentación, la influencia del pecado, del mundo, de las ideologías en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Señor, como dice el apóstol Pablo, ayúdanos tú a limpiarnos de la vieja levadura, de la levadura de la malicia y de la maldad, para que como iglesia, como familia y como hijos tuyos podamos esperar nuestra Pascua, que es Cristo, con la nueva levadura, con la influencia del reino de Dios en nuestras vidas. Padre bendito, te ruego que tengas misericordia del hermano Roberto Cabrera allá en Chillán, que está luchando por su vida, que tiene este COVID-19 o el coronavirus. Te ruego que tu gracia se derrame sobre su cuerpo, que así como su esposa se sanó de esto, él también, Señor, pueda restaurarse y pueda ser totalmente sanado y pueda volver a su hogar, pueda volver a estar con sus dos hijas, con su hijo pequeño, Señor, para que tú seas glorificado en esta sanidad física. Y así, Señor, que ahora nos toca esta enfermedad con el rostro de un amigo, de un conocido, nos damos cuenta, Señor, que para algunos esto puede significar la muerte, la gravedad. Así que te rogamos que protejas a nuestras familias, a nuestros ancianos, incluso a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras iglesias. Y finalmente, Señor, también te rogamos por cada ciudadano de este país, para que no solamente les salve de esta enfermedad, sino que también salve sus vidas espirituales por medio del Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.